hacerlo, reconstruir los aspectos de los cuales ese embate permanente y se lo pretende debilitar permanentemente, y para eso también evidenciar ciertas cuestiones. Una de las primeras cuestiones es, creo que, los aspectos economicistas que se proyectan sobre el derecho del trabajo. Y cuando hablo de economicismo no me estoy refiriendo a una interpretación que dice la economía no debe ser considerada. La economía debe ser considerada y debe ser tenida en cuenta porque es una variable fundamental en el funcionamiento de cualquier sociedad, antigua o moderna. Ahora bien, otra cuestión es subordinar los aspectos tutelares que deben regir a las relaciones laborales, no solo en el plano individual, sino también, ya lo adelanto, en el plano colectivo, a el funcionamiento de la economía. Cuando digo esto, yo recuerdo ya por la década del 90, cuando cursaba la carrera docente en la Facultad de Derecho, ¿no? Y hasta seminarios que nos hablaban del orden público económico y el orden público laboral. Y con el tiempo yo reflexionaba, ¿cuál es el orden público económico? ¿Y cómo se equilibran o no se equilibran el orden público económico y el orden público laboral? O el orden económico, como prefiero decir. Porque aquí tenemos que tener en cuenta lo que se ha denominado el principio de prevalencia. Y no es meramente declarativo lo que voy a decir. Cuando analizamos las relaciones laborales, ¿estamos dispuestos a sostener la dignidad del ser humano? ¿Estamos dispuestos a cumplir el mandato constitucional del artículo 14 bis? ¿O vamos a seguir viendo, o en algunos casos, algunos seguirán haciendo construcciones teóricas para demostrar que la protección y la tutela de derechos, paradójicamente, la pretenden lograr quitando derechos? Porque a menudo veo muchas construcciones, inclusive en los ámbitos académicos, que nos terminan explicando desde la lógica de los principios del derecho del trabajo cómo no hay que aplicar los principios del derecho del trabajo. Y esto se ve en el ámbito profesional e inclusive se ve en el ámbito judicial. Y no hago generalizaciones, pero es apreciable. Ciertos fallos, cuando uno es docente y ve que determinadas temáticas y determinadas enseñanzas que uno replica y que estudia a lo largo de los años y profundiza a lo largo de los años con absoluta liviandad son dejadas de lado, inclusive en algunas sentencias judiciales, y lo digo no para imputarle genéricamente, pero a veces cuando uno tiene que explicar doctrina y jurisprudencia a los alumnos, es muy difícil cuando se ve que, por ejemplo, la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es pasada de largo con el argumento de que eso no implica que se dejó de lado la locación de servicios. Es muy difícil esto y otras cuestiones. Digo este ejemplo. Entonces, ¿y en función de qué? ¿No? Porque también uno tiene que ver por qué se resuelven ciertas cuestiones. ¿Qué intereses hay en juego? ¿Qué valoraciones se ponen sobre la mesa? ¿No? Y sin pretender ser dueño de ninguna verdad, que no lo soy desde ya, tampoco aceptar livianamente, ligeramente, lo que se transmite y replicarlo sin ningún análisis crítico. Por eso hablamos también de un enfoque crítico tutelar. Y por eso les decía, cómo se analizan, cómo se diferencian y cómo se dimensionan lo micro y lo macro. Es un tema fundamental porque acá ya vemos una primera proyección de los análisis economicistas en las relaciones laborales. Voy a simplificar, el análisis marginalista, la escuela marginalista en economía, y sin pretender dar una clase de economía, ya que no soy economista, va a lo particular.
y a partir de ahí proyecta, porque entiende que este mecanismo es mejor, hacia la generalidad. Entonces, a partir de ahí escuchamos las frases remanidas: a tal le fue bien, o si a tal le va bien, a todos nos tiene que ir bien. Y yo hago la primera pregunta: ¿por qué? La pregunta más básica, la pregunta más sencilla. ¿Por qué eso? ¿De dónde surge eso? El pensamiento crítico no se conforma con cualquier respuesta. Ahora, esto tiene un basamento económico, ¿no? Hay un desmantelamiento de macro variables. Y también hay un desmantelamiento de macro variables atendiendo la lógica liberal, individualista, en términos económicos, que no es estrictamente la misma lógica liberal individualista en términos de reconocimientos de derechos civiles y políticos originariamente, pero con no tanta preocupación por los derechos sociales. A eso también nos vamos a referir en el transcurso de estas charlas. Y precisamente el desmantelamiento de macrovariables, presentar que tal o cual situación aislada, casos prácticamente de laboratorio muchas veces, que cuando lo vemos en términos de relaciones laborales, de derecho del trabajo, vemos replicados en determinadas figuras no laborables, no laborales, que yo prefiero caracterizar como figuras deslaboralizadoras, para pretender mostrar que el éxito va por otro lado, que la realización personal va por otro lado. Un ejemplo claro de esto es el emprendedurismo. Un ejemplo claro de esto, ya más en términos teóricos, es el análisis económico del derecho. Otro ejemplo de esto es el denominado en su momento derecho de empleo, ¿no? Y son todas terminologías que vamos a ir viendo y que vamos a seguir charlando en estos encuentros, y que van buscando una construcción teórica también para deslaboralizar, para correr el derecho del trabajo, para limitar su ámbito de aplicación. Ahora, también hay que ver qué resultados y qué consecuencias traen estas figuras. Porque en general, y es verificable empíricamente, que el debilitamiento del derecho laboral o la sustitución de lo laboral por figuras no laborables, y Argentina en esto es un claro ejemplo, no mejoran en general las condiciones de vida de los seres humanos. Después sobre esto también vamos a seguir profundizando cuando veamos las herramientas estratégicas en torno a las relaciones laborales, cómo se da su aplicación y cómo esto, en primera o en última instancia, se vincula también con algo que a menudo no tratamos, que es el modelo de desarrollo productivo de un país, que está entroncado directamente con el modelo de país que se da. Yo me atrevo a adelantar que muchas de las respuestas que no podemos resolver en distintos ámbitos es porque no tenemos todavía del todo en claro hacia dónde vamos como nación y cuál es el modelo. ¿Cómo voy a saber cuál es el modelo de relaciones laborales, el modelo educativo, el modelo de salud, el modelo de desarrollo científico y tecnológico, si no tengo en claro, o tal vez algunos o muchos lo tienen en claro, pero sabemos que hay modelos antagónicos que hasta ahora no hemos podido sintetizar adecuadamente, y por eso no podemos dar muchas de las respuestas que a menudo se quieren dar. Y además porque en el desmantelamiento de macrovariables, en esa hegemonía deslaboralizadora, estamos viendo que no es solo una hegemonía, es una verdadera ofensiva deslaboralizadora. Creo que hay algún micrófono prendido por ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo no tengo inconveniente, pero mientras tanto, si no les molesta, apagamos, así no tenemos esos ruidos. Hay una verdadera ofensiva deslaboralizadora. Y adelanto algo, ¿no? La ofensiva deslaboralizadora no es solo laboral. Lo laboral es una manifestación, como lo económico es una manifestación. A mí me gusta hablar de lo socioeconómico laboral.
¿no? Como contexto. Ahora, en última instancia, o en primera instancia, lo social, lo económico, lo laboral, lo social como más amplio, más abarcativo de lo laboral, son aspectos políticos, y acá no confundamos político con partidario. Yo siempre aclaro a las y los estudiantes, no confundamos lo político con lo partidario. A veces es que coloquialmente se replique, bueno, uno lo admite, pero en ciertos ámbitos académicos se sigue hablando de yo soy apolítico. No, no, es muy difícil ser apolítico si uno vive en una sociedad. Apolítico puede ser alguien que está en una isla desierta. Hasta los animales tienen relaciones políticas. Nosotros tenemos relaciones políticas en otro sentido. Podríamos decir los animales no tienen vida política, pero tienen formas de organización política. Esta es una actividad política que hace al funcionamiento de una sociedad. No confundamos la política solamente con lo partidario. Lo partidario es parte de la política. Porque si tal cosa es política, y sí, esto es como cuando se dice habitualmente, esa huelga es política, y una huelga es política, primariamente es laboral, es gremial, pero es un componente político porque se desarrolla en una polis y es parte de los conflictos que hay, ¿no? Y esto, es más, ¿no? Alguien decía, la política es la mejor forma de la caridad, y no la caridad en el sentido de limosna, ¿no? Sino el concepto amplio y verdaderamente tutelar también de la caridad cristiana. Entonces, cuando yo planteo modestamente, o trato de hacer un aporte con esta categoría de análisis para las relaciones laborales y las problemáticas, como toda categoría de análisis necesita referencias teóricas, necesita marcos teóricos. Y el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales primariamente se entronca con la teoría crítica del derecho. Pero también se nutre de otros elementos y otros componentes, ¿no? que sirven muy bien para interpretar y tratar de acercarnos a algunas respuestas y de ser posibles soluciones en torno a las problemáticas que nos aquejan en las relaciones laborales. Yo voy a seguir hablando y voy a hablar de la inspección, pero como anécdota les comento, cuando yo hice mi tesis doctoral precisamente sobre inspección, yo veía que había normas y que cada vez que había un problema, ¿no? O que cada vez, mejor dicho, que se querían solucionar problemas en torno a la no regularización, a la informalidad laboral, que ustedes saben que está en torno al 40% en nuestro país, que hay un núcleo duro de informalidad que no se resuelve, la respuesta inmediata en distintos gobiernos de distintos colores es reformemos una norma, hagamos una norma nueva. Yo no digo que no haya que redactar normas nuevas. Y esto lo planteo porque también en un marco de un enfoque crítico, de un enfoque de libre investigación científica, también tomé el componente y la lectura que lleva adelante el trialismo, cuando nos plantea que lo jurídico no es solo lo normológico. En ese caso, la problemática no era solo de modificar una norma, derogar una norma o hacer o dictar o sancionar, mejor dicho, una nueva norma. El problema que yo decía es, ¿por qué no se perfora el núcleo duro de informalidad? Y empecé a explorar en eso y detecté algunas cuestiones y propuse algunas cuestiones, pero la respuesta no era normativa, es más, lo discutí hasta con integrantes del tribunal que me evaluó para el doctorado, ¿no? Porque en algunos casos decía, bueno, ¿cuál es la propuesta normativa? No, yo acá estoy planteando que esto es un problema jurídico, y lo jurídico, ¿no? Lo jurídico se nutre de lo normológico, pero también se nutre de lo sociológico y de lo axiológico, de los valores en juego. Y yo cuando hablo de valores, me gusta hablar de intereses, porque nuestros valores también están vinculados con nuestros intereses. Después cada uno podrá decir buenos, malos o regulares según el caso. Y otros elementos, ¿no? Otra lectura fundamental, en el marco también de un cuestionamiento al positivismo, ¿no? Yo lo digo siempre y lo señalo, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
donde tenemos en general una lectura preeminentemente positivista. El positivismo ha hecho muchos aportes para el estudio del derecho, pero para la aplicación del derecho me atrevo a decir que cada vez el positivismo va siendo más funcional al sostenimiento de posturas conservadoras y retardatarias. Como hipótesis de trabajo, como decía Kelsen, como presupuesto epistemológico, es muy útil. Ahora también veamos que el positivismo por el positivismo mismo legitima ciertas institucionalidades que son, obviamente, como todo, desde el punto de vista y de los intereses que represente cada uno, discutibles. A mí me gusta señalar que la palabra por sí sola, la palabra institucionalidad por sí sola, no resuelve todos los problemas, ni es buena en sí mismo. Ciertos derechos, la esclavitud era una institucionalidad. Que las mujeres no tuvieran derecho a voto u otros derechos, también ha sido una institucionalidad. Y el hecho de que hoy formalmente les reconozcamos ciertos derechos tampoco quiere decir que se han resuelto todos los problemas de las mujeres, porque podríamos decir, tenemos la igualdad, supuestamente todos somos iguales, tenemos normas contra la discriminación, tenemos normas contra la violencia de género. Y yo me pregunto, ¿hemos resuelto los problemas con esas normas? No les resto valor ni importancia a esas normas, pero cómo las aplicamos o cómo no las aplicamos, qué valores hay en juego, qué intereses hay en juego. Y acá entra esta idea, ¿no? Este concepto de deconstrucción, ¿no? Porque precisamente, y en esto me he inspirado mucho del trabajo y la sistematización en términos de construcción que realiza el movimiento de mujeres, y tomando eso, porque es trasladable a distintos ámbitos, esa lógica rigurosa, dura en términos conceptuales, para marcar que cualquier terminología no es lo mismo, que a veces un chiste está evidenciando no algo gracioso, sino una connotación despectiva, sexista, etc. Podemos, esa misma lógica, yo la quiero utilizar para precisamente desmontar esa hegemonía deslaboralizadora, ese discurso desprotectorio que se cierne sobre el derecho del trabajo y que tiene marchas y contramarchas, flujos y reflujos, pero que particularmente desde cierto momento se ha reforzado en Argentina. En el año 2013, con un colega escribimos un artículo en el que hablábamos de nuevos intentos para viejos paradigmas. Era la idea de volver a cuestiones, y ahí hablaba del análisis económico, del derecho de trabajo, del derecho de empleo, ¿no? Todavía el emprendedurismo no habría cobrado la fuerza y el marketing en su favor que tuvo después, y de hecho no nos ha dado tantos resultados, y después podemos hablar un poco más en detalle sobre eso, o dar resultados a ciertos grupos que tienen ciertas condiciones y ciertas ventajas comparativas para poder prosperar en esa lógica, y además ha sido asociado a un paradigma financiero, ¿no? Es ley de capital emprendedor, entre otras cosas, ¿no? Que si ustedes lo buscan, por ejemplo, en Infolec, que está regulando la ley de mercado de capitales. Con esto me ahorro algunas explicaciones. Entonces, ¿cómo evidenciamos esa hegemonía, esa ofensiva deslaboralizadora? Porque hoy en día, a mí a veces, yo no sé si, no digo que me causa gracia porque me causa preocupación, ¿no? Este fantasma que hay en muchos lugares que ven comunistas por todos lados, ¿no? Y habría que tener un debate sobre esto. Primero porque si hablamos del comunismo soviético, con la caída del muro y la caída de la Unión Soviética, eso se acabó. Si hablamos de China, porque todo esto se proyecta sobre las relaciones laborales, ¿eh? Si hablamos de China, hablamos de un país en dos sistemas, un país que
es conducido por el Partido Comunista Chino, pero que tiene más lógica de libertad de mercado que los propios Estados Unidos. Y de desregulación, si no quieren hablar de libertad de mercado, como ustedes prefieran decirlo, ¿no? Entonces, cuando se habla de lucha, y uno, bueno, no sé si escucho hablar de lucha de clases, pero sí ya muchos teóricos lo han señalado, no se escucha masivamente, pero paradójicamente los que tienen los fantasmas estamos viviendo no una lucha de clases, de las clases subalternas, de las clases subordinadas, contra las clases que detentan el poder y sobre todo la propiedad y las consecuentes proyecciones que genera eso. Estamos viendo desatada una lucha de ricos contra pobres, porque hay un permanente discurso, la construcción permanente de un discurso para menospreciar al que trabaja, menospreciar al que no tiene trabajo, desvalorizar al que no es un triunfador, sin pensar nunca, sin contextualizar nunca, por qué eso ocurre. Y con el mismo discurso que podemos encontrar hace más de 100 años replicando las mismas cuestiones, porque esto tampoco es nuevo, ¿eh? Esto tampoco es nuevo. Ese darwinismo social, esa visión determinista del éxito y del fracaso, que se convalidan solamente por sí mismos. Y esto también se plantea en ámbitos académicos. Yo sé que los que están escuchando hay magistrados, magistradas, hay colegas, hay estudiantes, y esto se replica inclusive en los ámbitos académicos, en forma más o menos explícita. Y a partir de muchas veces, no quiero hablar en términos absolutos, pero muchas veces a partir de la construcción de categorías de análisis que no nos son propias. Y acá también el enfoque crítico tutelar quiere discutir sobre esto, hacer una crítica, no la crítica por criticar, la crítica ante situaciones que no nos reflejan y que nos generan resultados que paradójicamente luego nos sorprenden cuando las hipótesis y las propuestas fueron pensadas para otras latitudes. Me refiero concretamente a lo que en el ámbito académico conocemos como las categorías eurocéntricas. Hay una construcción de una supuesta universalidad científica, que yo me atrevería a decir cientificista, y que precisamente desde el enfoque crítico tutelar queremos cuestionar la idea monolítica de un supuesto monismo social, de leer la realidad regional latinoamericana, o si quieren más fuerte todavía, la realidad sudamericana, ni hablar de la realidad argentina, que es la que podemos conocer un poco mejor, en clave de otras latitudes. Y aclaro algo, porque no estoy planteando aislarnos del mundo, cerrarnos, desconocer lo que pasa. Yo creo que hay que estudiar todo, hay que leer todo, hay que tratar de incorporar todo el conocimiento posible. Ahora bien, después tenemos que hacer un esfuerzo crítico para ver cómo esto incide y se proyecta y qué resultados nos da en nuestras latitudes, y particularmente en el marco de las relaciones laborales, donde se encuentra el derecho. Hemos visto a lo largo de décadas propuestas de reformas laborales en lógicas desprotectorias, ya esbozadas a fines de los 80 y sobre todo en la década del 90, que no dieron como resultado la creación, digo simbólicamente, un puesto de trabajo, capaz que uno se creó, pero no hay una incidencia significativa. Al contrario, debilitó, desprotegió, descalificó a los trabajadores en términos técnicos
y en términos sociales y políticos. Porque también acá hay otra discusión subyacente. Cuando siempre planteamos que el problema es el derecho del trabajo, el problema son los derechos sociales, lo que estamos diciendo que el problema son los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. ¿Los problemas están solo ahí? ¿Toda actividad empresarial siempre funciona bien? Y esto sin restarle mérito a nadie. ¿A las empresas solamente les va mal por culpa de las y los trabajadores? Porque después venimos y redactamos tal o cual norma y en buena hora las normas que se puedan tener en cuenta, pero si no tenemos un contexto, no tenemos una adecuada comprensión, no estructuramos una nueva red de significantes, de paradigmas, de conocimientos, y no logramos una mayor capacidad explicativa, ¿no? Va a ser muy difícil que todo esto funcione por obra y gracia solamente de una nueva norma sancionada, derogada o modificada. En esto también se entronca el enfoque crítico tutelar. Por eso también en el marco teórico lo referenciamos en Carlos Cosio, más conocido y mejor conocido fuera de nuestra patria que aquí. Y habría que pensar por qué. Alguien que tuvo un debate profundo y que le ganó el debate teórico a Kelsen y que prácticamente está borrado del estudio. Ahora veo que muchos colegas, muchas colegas en algunos ámbitos están refiriéndose nuevamente a Cosio, que no es el único que tiene las respuestas, pero tiene muchas respuestas, por lo menos para hacernos reflexionar, coincidamos o no con él. De lo que se trata entonces de establecer un enfoque antidogmático, superar las respuestas automáticas. Miren, yo a veces digo en términos, ¿no?, in extremis, ¿no?, cuando uno lleva un ejemplo casi al absurdo. Si nosotros elimináramos todos los derechos sociales, todos los derechos laborales, ¿cuántos puestos de trabajo se crearían? Quizás alguno piensa que mucho. No va a estar la solución en la quita de derechos. La solución va a estar por otro lado, va a estar en otras políticas, porque además cabe aclarar que el derecho del trabajo no está para resolver los problemas de la economía. El derecho del trabajo está para tutelar las condiciones de vida y de trabajo de los hombres y mujeres que trabajan. Y evitar, como me gusta decir a mí, para que se visualice claro, que el sistema capitalista en su búsqueda de ganancia no se coma a los seres humanos. De eso se trata. Si después puede acompañar a la economía, lo va a acompañar. Inclusive uno puede proyectar desde lo laboral elementos en términos macro, no micro, para tratar de acompañar la estabilidad de variables macroeconómicas, pero no resolverlas desde lo laboral. Porque lo que determina el funcionamiento del sistema es la rentabilidad de los negocios, el valor de lo que se produce, la forma en que estos productos se pueden colocar y cómo hacen al funcionamiento de una sociedad y en última instancia, lo que señalaba hace un rato, de un proyecto de país. Y acá empieza a haber otras discusiones, ¿no?, de cómo juega el derecho y para qué sirve y qué tipo de herramienta es. Y acá también, si nosotros partimos de categorías eurocéntricas, vamos a ver que hay ciertas confusiones en torno al Estado y quizás con más precisión al rol del Estado, que es un tema que hay que discutir profundamente en Argentina. Obviamente, seguramente no todos coincidiremos, pero lo ideal sería intentar acercarnos a algunas posiciones. Obviamente con honestidad y sin mentir tanto como estamos acostumbrados a escuchar algunas mentiras.
Porque si partimos sobre todo de lecturas, y esto se ve mucho en América Latina, ¿no? Argentina tiene particularidades, tiene un proceso histórico, y lo que me atrevería a denominar un movimiento nacional y popular que ha atravesado, viene atravesando su historia y que fundamentalmente se refleja en ciertas vertientes, fundamentalmente en el irigoyenismo, en las políticas sociales del peronismo, y que tienen características propias, más allá de los puntos de coincidencia o de discordancia que cada uno de nosotros pueda tener con distintos aspectos, que tienen categorías propias que se diferencian de muchas de las categorías eurocéntricas con las que a veces queremos resolver la realidad argentina. Y esto se ve mucho en América Latina, donde, por ejemplo, la mayoría de los movimientos sindicales, quizás podemos decir, generalizando, una raíz marxista, el movimiento sindical uruguayo, una raíz anarquista. El movimiento sindical argentino tiene raíces anarquistas y socialistas, pero luego la incidencia del peronismo es un elemento determinante en la configuración de ese movimiento sindical. Y tiene otra matriz ideológica, ¿no? Porque sobre el derecho del trabajo, simplificando, podemos decir, tomar la postura liberal ortodoxa, que considera que solo el capital genera trabajo, la postura más radicalizada, que plantea que solo el trabajo genera riqueza. No, dije el capital genera trabajo y el capital genera riqueza, porque en términos prácticos discursivos, técnicamente, que solo el capital generaría riqueza, ¿no? Todo vinculado con la teoría del valor, y después una postura intermedia, que es donde nos encontramos más nosotros, de la cual se nutre mucho el peronismo por la influencia de la doctrina social de la Iglesia, que es la forma de buscar compatibilizar el conflicto subyacente entre capital y trabajo, trabajo y capital. Y ahí hay otra diferenciación que es bueno hacer, y a mí me gusta, y que yo siempre digo, los abogados y las abogadas siempre hablamos del Estado, ¿no? Y hablamos poco de los gobiernos. Y el Estado, no hay que olvidarnos que es gestionado por determinados gobiernos en determinado momento histórico. Mejor o peor según el gusto de cada uno de nosotros, y no tenemos por qué coincidir en eso. Ahora, sí conceptualmente, cuando hablamos del rol del Estado, podemos incurrir en el hecho de plantear el Estado. Sí, los abogados hablamos siempre de la continuidad jurídica del Estado, y eso obviamente que hay que tenerlo en cuenta, pero las gestiones del Estado nos hacen ver que ciertas categorías, ¿no? Ayer lo discutí en el ámbito, una discusión muy interesante en el ámbito de una maestría, en la que estoy como docente. Sí, las discusiones en torno al Estado es como que el Estado siempre es una herramienta de dominación, de explotación, si tomamos determinadas variables. Y paradójicamente en América Latina, y cuando fui estudiando y profundizando esto, en otras latitudes más allá de América Latina, el Estado no siempre ha sido un enemigo. O mejor dicho, vean, yo también tengo la deformación de seguir hablando del Estado. El gobierno a cargo de la gestión del Estado hizo que ese Estado, en determinado momento, cumpliera ciertas funciones que podríamos definir en lo que nos ocupa y lo que nos interesa acá, en términos de tutela de derechos. Esta es una discusión sobre la cual vamos a volver. Y se va a entroncar directamente con el hecho de la regulación estatal, la desregulación, la no regulación, y hasta después un trabalenguas que suelo hacer sobre esta temática. Lo que quiero decir es que hay una historicidad. Hay una historicidad. Alguien dijo que la ciencia política es la ciencia de la historia, ¿no? Después alguien decía que la ciencia política, las crisis de la ciencia política dieron más lugar al desarrollo de la sociología, pero no me quiero meter ni entrar en disputas con colegas de esas destacadas profesiones. Y la historicidad nos habla de contextos.
Yo hace varios años que comienzo las clases en grado y en posgrado hablando de la relación directa del derecho del trabajo, como lo conocemos hoy en día, con la revolución industrial. Porque si no podemos hablar de normas laborales, pero no es la misma lógica de lo que nosotros estudiamos. Y no me digan, no lo digo por ustedes desde ya, pero no me digan, no, pero la revolución industrial fue hace tanto, ¿qué estamos hablando de la máquina de vapor? No, estoy hablando de la máquina de vapor y también estoy hablando de la cuarta revolución industrial hoy en día, vinculada con los datos, con la industria de los datos. Y ya las bibliotecas replican fuertemente esto. Ahora bien, hablamos de esto como si estuviéramos en otras latitudes y nuestro problema no es un problema de sociedad postindustrial. Nuestro problema es un problema de industrialización y de desarrollo. A menudo se habla del impacto de la tecnología y vamos a hablar del impacto de la tecnología y modestamente voy a hacer una lectura desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Ahora bien, en los últimos años lo que ocurrió en nuestro país fue que, y estos son datos oficiales, se perdieron 200.000 puestos de trabajo. ¿En dónde? En el sector industrial. Y no fueron por incorporación de tecnología. Fueron por un proceso de reprimarización de la economía. Entonces me parece que hay algunas cuestiones para seguir reflexionando. Porque esa hegemonía deslaboralizadora no funciona en todos los países de la misma forma. Yo tengo también una lectura crítica sobre la utilización de la idea de neoliberalismo, ¿no? Porque hablamos de neoliberalismo y hablamos genéricamente y muchas veces con categorías eurocéntricas también, porque hablamos del neoliberalismo como si estuviéramos en Alemania, en Gran Bretaña o en Estados Unidos, y nosotros estamos en la periferia. Y dentro del neoliberalismo también hay una división o el intento de sostener una división internacional del trabajo. Entonces siempre digo, y lo replico en distintos lugares, que con el neoliberalismo pasa algo parecido con el colonialismo, más allá de las asociaciones que hacen algunos hablando de un neocolonialismo. Porque el sistema neoliberal, al igual al sistema colonial, el sistema colonial, todos éramos partes de un sistema colonial, pero cuando nosotros éramos colonia de España, no era lo mismo ser España, metrópoli, que Virreinato del Río de la Plata, o Virreinato del Perú, o Virreinato de México. Ni los derechos, ni la función, ni la división de tareas, digamos, era la misma. Entonces ahí vuelvo a esto, ¿no? No alcanza con decir, bueno, dejo de lado las categorías eurocéntricas. Tengo que construir categorías propias. Tengo que primero entender que arranco con una contrahegemonía, que busco otros paradigmas, otros elementos que prevalezcan, y a partir de ahí trato de construir una hegemonía alternativa, porque el pensamiento alternativo en algún momento voy a tener que proyectarlo a la acción, y hay que proyectarlo a la acción en términos generales, se venga por derecha o se venga por izquierda, implica proyectarlo hacia la gestión estatal. Y la gestión estatal, dicha de esta forma, se nutre de los distintos poderes. Y la hegemonía no quiere decir aniquilar al otro, pero sí entender qué es lo que prevalece. Y después cómo se construye esa hegemonía, que en términos de derechos sociales, en términos del enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, por lo menos estoy postulando y vengo trabajando, y en la UNPAS, en la Universidad Nacional de José C. Paz, hemos tenido debates muy importantes en la jornada sobre democracia y desigualdades, ¿no? Sobre la interrelación de los movimientos sindicales y los movimientos sociales. Porque no nos olvidemos de algo, la construcción de lo laboral, mejor dicho, la construcción del derecho del trabajo,
parte de las luchas de las y los trabajadores y nada se regaló. Hubo que luchar por todo y en determinado momento se articuló, se logró que los gobiernos de los estados o algunos gobiernos de los estados reconocieran esos derechos. No se regaló nada. Fue por miedo, por temor a la revolución, por desconfianza o por convicción y compromiso con esos sectores populares que en distintos países, en distintos momentos, se reconocieron más o menos derechos o ninguno. Y esto no estoy hablando del pasado, porque estoy hablando de los intentos de destruir sistemáticamente esto y generar reformas, como la reforma laboral brasileña del 2017, en la cual, a partir de una agresión directa a las organizaciones sindicales y a partir de una vuelta al siglo XVIII en términos generales, me atrevo a sostenerlo de esta forma, se busca en la práctica neutralizar, que es una forma de decir elegante, aniquilar los derechos laborales de las y los trabajadores. Este es el escenario de hegemonía deslaboralizadora. Y por eso precisamente postulamos, desde el enfoque crítico tutelar, una dinámica transdisciplinaria, interdisciplinaria. A menudo vemos determinadas situaciones y vemos que no tenemos respuestas porque lo que se requiere es una articulación y respuestas articuladas que atiendan distintas situaciones. Esto es como decir, hacemos una inspección, bueno, detectamos trabajo no registrado. ¿Y ahora qué hacemos con esos trabajadores no registrados? ¿Los dejamos librados a su suerte? Para que vuelvan a decir, quiero que me vuelvan a contratar y a explotar como lo estaban haciendo, porque no tengo otra alternativa. O implica que uno tiene que tener políticas económicas, políticas sociales, políticas de contención, políticas de desarrollo, políticas de sanción también. Porque la trata de personas, sea con los fines que sea, a nosotros nos ocupa fundamentalmente la trata de personas con fines de explotación laboral, pero existe, como saben ustedes, la trata de personas con fines de explotación sexual, es un delito. ¿Cómo atendemos todas estas situaciones complejas? Yo no tengo todas las respuestas, pero sí estoy tratando de aportar categorías de análisis para intentar sumar a la construcción de respuestas y quizás aportar alguna respuesta en concreta, ¿no? Ahora, porque esto también requiere, y vuelvo a lo que decía antes, la configuración de una institucionalidad o la reconfiguración de institucionalidades. Y otra vez, la institucionalidad, la configuración. ¿Qué es la institucionalidad? Es la forma en que se organizan las cosas. ¿No? Esto es como cuando hablamos de estructura o hablaremos de estructura sindical y estructura negocial. Es la forma en que se organizan las organizaciones sindicales y la forma en que se va a estructurar, organizar la negociación colectiva. Ahora, todo esto nos lleva inmediatamente a otra cuestión que también tratamos de atender desde el enfoque crítico tutelar, que son algunas ideas que se entroncan y que se proyectan sobre la sociedad y sus institucionalidades. Nos referimos concretamente a la idea de ciudadanía. Nos referimos concretamente a las subjetividades y a los conflictos que generan también estas ciudadanías, estas subjetividades. ¿Qué idea tenemos nosotros de ciudadanía? ¿Qué idea tenemos cuando litigamos o cuando dictamos sentencias sobre la idea de ciudadanía?
¿Qué idea tenemos sobre ciudadanía cuando legislamos en materia laboral? ¿O no legislamos? ¿O legislamos otras cuestiones que inciden en lo laboral, para bien o para mal, según el gusto de cada uno? ¿Hasta dónde llega la idea de ciudadanía? Si uno toma la idea de Marshall, tiene tres componentes. El elemento civil, el elemento político y el elemento social. En general, el último es el más débil. Miren, yo a menudo suelo hacer algo que aclaro que es una redundancia. Bueno, depende desde dónde lo vea. A mí me gusta hablar de ciudadanía social. Ahora, cuando hablo de ciudadanía social, no es que estoy negando lo civil y lo político, al contrario, estoy tratando de reforzar la idea de lo social y los derechos que conlleva, entre otras cosas, el derecho del trabajo y la seguridad social, porque muchas veces, inclusive en ámbitos laborales, nos olvidamos del componente social, donde lo más relevante es lo laboral. ¿No? Nosotros sabemos también que tenemos una constitución que se entronca dentro de las tradiciones liberales clásicas y que cuando hablaba de ciertos derechos no estaba pensando en los derechos sociales, porque en ese momento no era lo que se discutía. Generó muchos aportes. Por algo tenemos un 14 bis, un artículo incrustado en el texto liberal clásico. Y muchas veces los debates o cuestiones que se plantean, que ya a esta altura, con los tratados internacionales que tenemos, no deberían ser tan intensos. Sin embargo, seguimos discutiendo si la propiedad es absoluta o no. Y más bien tendríamos que tener una visión de una función social de la propiedad, que por favor no me digan que la función social de la propiedad es comunista, porque primero que no lo es, porque en otro caso hay socialización de los medios de producción. Tiene otra raigambre y otra matriz. ¿Sí? Y cuando hablamos de ciudadanía hablamos de subjetividades, ¿no? Todo esto, cómo se construye, cómo uno mismo se ve. Y acá hay una cuestión de cómo se ve, que me quiero permitir reflexionar un poquito, cómo se ve a los trabajadores y a las trabajadoras, y cómo se ven los mismos trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que tiene que haber una revalorización de cómo vemos a los trabajadores y las trabajadoras, y los propios trabajadores y trabajadoras tienen que reconfigurar su subjetividad en muchos casos y no sentir vergüenza de serlos, sentirse orgullosos de ser trabajadores y trabajadoras, porque además son la mayoría de la sociedad. A mí me cuesta entender cuando se habla en Argentina del trabajo como que el trabajo es algo en extinción. Entonces tomamos las nuevas categorías o las nuevas figuras deslaboralizadoras y decimos, parece que no quedaras trabajo dependiente, trabajo asalariado. Datos oficiales, 72%. ¿Sí? 72%. Y afortunadamente, Argentina todavía conserva un nivel de dependencia, de relación de dependencia, importante. Siempre recuerdo que en estudios de la OCDE el promedio es el 86%. Los países más desarrollados son los países que tienen más trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Y en general, por ejemplo, hablábamos del emprendedurismo, donde prevalece el emprendedurismo, que se exporta mucho pero se consume poco en algunos países centrales, es en muchos de los países más pobres. El emprendedurismo que es una forma elegante, en muchos casos, de hablar del cuentapropismo. Y después habría que ver si todos los emprendedurismos son iguales. Esto es como cuando hablamos de las tercerizaciones. Tampoco todas las tercerizaciones son iguales. Es más, vamos a congresos, vamos a jornadas y todavía no terminamos de tener en claro los límites, los alcances o la extensión de la tercerización en términos teóricos, ¿no? Sigue habiendo muchos debates en torno a esa cuestión. Después vamos a seguir hablando de eso.
Y acá viene cuando uno plantea el enfoque crítico tutelar, yo siempre recuerdo, no recuerdo, tomo, y creo que es un ejemplo muy vigente, muy actual, lo que el Papa Francisco, que también lo acusaron de comunista, digo por las dudas, ¿no? Creo que no es comunista el Papa. Me atrevo a afirmarlo. Puedo estar equivocado, pero no creo que sea comunista. Estoy convencido. Cuando nos habla en la carta encíclica Fratelli Tutti, y se refiere a la parábola del buen samaritano, algo fundamental para resolver esto, o para entender o tratar de resolverlo, no sé, quizás resolverlo es muy difícil, pero acercarse a alguna resolución, o alguna visión, o algún enfoque, como prefiero decir yo. Él nos pregunta ahí en una parte, ¿con quién nos identificamos nosotros? En esa parábola. Y esto en términos laborales. ¿Con quién nos identificamos nosotros? ¿Con el más fuerte o con el más débil? ¿Y cómo estructuramos todo ese razonamiento? Y a partir de ahí, ¿cómo construimos la ciudadanía? ¿Cómo valoramos a los seres humanos? ¿Cómo incidimos en la configuración de esas subjetividades? ¿Pensamos en una ciudadanía completa con derechos civiles, políticos y sociales? ¿O nos alcanza con los derechos civiles y políticos? Más preocupados por la libertad individual y por la propiedad que por los derechos de los que no tienen tanta propiedad, si la tienen. Y además acá otra cuestión que creo que es fundamental tener en claro. Con los derechos civiles y políticos, el planteo es abstencionista, porque uno lo que dice es, no me afectes mi libertad, no me afectes mi vida, no me afectes mi propiedad, no me afectes mi salud. Ahora, en términos de derechos sociales, no alcanza con el que no me afectes. Lo que se necesita es hacer. En el otro caso, lo importante para salvaguardar los derechos es no hacer, que no me afecte nadie y que particularmente el Estado no me limite en esos derechos. Y esa es la idea primigenia del liberalismo político. Ahora, cuando empezamos a ver cómo se articulan las distintas cuestiones y empezamos a ver el conflicto, sobre todo en términos de la propiedad, y a la distribución de la riqueza, y a cómo jugamos con estas variables, ¿no? Y las distintas respuestas históricas, políticas, filosóficas que se han dado, vamos a ver, ¿no?, que hay distintas situaciones. Pero ya digamos, no estamos hablando, ni yo estoy hablando de socialización de las cosas. Estamos hablando de distribución, y no toda distribución, por favor, es socialización. Porque en términos sociales se requiere un hacer por parte del Estado. El Estado dicta normas tutelares, laborales, o no las dicta. Y si no las dicta, está consolidando la situación desprotectoria. Estoy mayoritariamente en un ámbito vinculado al derecho. Todos sabemos que la omisión en muchos casos configura situaciones, configura delitos. El abandono de personas. Entonces, esta visión, y además lo individual y lo colectivo, ¿no?, que es el gran problema y el gran debate histórico, que algunos, para resolver el problema y los límites y las restricciones del individualismo, plantearon colectivizar todo. El derecho del trabajo en Argentina, tengámoslo claro, lo que busca filosóficamente, me atrevo a decir mayoritariamente, es un equilibrio entre capital y trabajo. Trabajo y capital, trabajadores y empleadores. Ahora, en eso todos tenemos que hacer para que el otro haga. Ahora, sin olvidarnos que hay una parte que es más débil. Porque el derecho del trabajo tiene que ser imparcial, pero no es neutral. El 14 bis no es neutral. Desde el momento que manda proteger el trabajo en sus diversas formas y luego dice,
y busca asegurar a los trabajadores los derechos que enumera, no está siendo neutral, no es abstencionista, está promoviendo, está impulsando, está haciendo, está generando, está tutelando. Y también en un sentido crítico. Miren, el 14 bis yo me atrevo a decir respetuosamente, lo digo, ¿no? Y es casi una crítica al resto de la Constitución en muchos aspectos. Porque después, cuando uno ve un conflicto laboral, ¿no?, y ve la toma de un establecimiento, hablo de tomas pacíficas, y vamos a tener fiscales que quieren desalojar por la fuerza, y fiscales que van a promover una negociación, y sentencias de distinto tipo y color. Y esto es verificable. Hace un tiempo hemos hecho un trabajo y podemos ver sentencias en distintos sentidos sobre esta temática. Entonces, y en razón de la hora y para dar lugar a preguntas, si las hay y si las puedo responder con todo gusto, voy a ir cerrando la primera parte de esta exposición con una de las ideas, una de las categorías que me gusta impulsar desde el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Y que ustedes dirán, a ver, y no estoy inventando nada nuevo, lo que estoy tratando es de sistematizar y tratar de que no todo sea lo mismo, porque ese es un gran logro del sistema neoliberal, si quieren, ¿no?, del liberalismo, restarle valor a las palabras. Y cuando todo es lo mismo, nada es nada. Entonces me parece que hay que reforzar conceptos en vista de la lógica histórica del derecho del trabajo. Y que más allá de los cambios sobre los que hablaremos también en la próxima clase, que haya cambios y que haya que adaptarse y que haya que atender determinadas cuestiones, no quiere decir quebrar la esencia de una problemática que se sostiene en el tiempo, que es parte de una historicidad. Porque seguimos viendo los mismos conflictos con distintos matices. Esto es como decir la globalización. Sí, la globalización hoy tiene un componente tecnológico y comunicacional que nadie puede negar ni desconocer. Ahora, hubo otros procesos históricos que también teníamos globalizaciones sin la tecnología actual, pero globalización al fin. Entonces, para cerrar, y esto requerirá seguir charlando en el próximo encuentro, desde el enfoque crítico tutelar, y ya sintetizando alguna idea, es lo que se trata, de lo que se trata, lo que se busca es revalorizar y recuperar el trabajo dependiente, a lo que yo le agrego un componente que va íncito, pero precisamente en esta construcción de categorías, en esto que a mí me gusta definir como un fortalecimiento, una reconfiguración discursiva para tener una nueva gramática laboralista, llamo el trabajo dependiente y tutelado. Porque a veces pensamos que es dependiente y nos hemos olvidado de cuestiones que quizás tenemos o pensamos que están, pero que a veces no alcanza con el mero derecho vigente. Y esto tendrá que ver con el rol del Estado y cómo actúa el Estado, pero estamos allá de un trabajo dependiente y tutelado. Cuando yo lo planteé esto por primera vez en un congreso, ya hace un par de años, un colega me señaló, ¿no te parece muy fuerte? Y yo dije, ¿y a vos te parece muy fuerte que en un congreso de derecho del trabajo yo planteé reforzar el trabajo dependiente y tutelado? Porque todo ha cambiado. No, no cambió, porque estamos en un 72%. Y creo que tendría que crecer. Porque después no caigamos en la paradoja, cuando hoy todo el mundo discute prioritariamente de la situación de los riders, como le dicen los españoles, los repartidores, porque en última instancia, y con todo respeto, ¿no?, y esto no es peyorativo, los repartidores de estas distintas empresas de plataforma. ¿Y qué estamos discutiendo? Lo que en el mundo se va reconociendo, que hay una relación de dependencia, y ello implica
y sin caer en diferenciaciones porque los vamos a tutelar, pero un poquito menos para que salga más barato. Cuando vemos la tasa de rentabilidad de esas empresas y otras cuestiones, ni hablemos de las jornadas de trabajo, su extensión, etc. ¿Qué es lo que se busca? Trabajo dependiente y tutelado. Y miren, cuando fue el 1 de mayo también se decía que todo esto, la jornada de 8 horas, ¿no?, iba a terminar con la actividad económica, con la rentabilidad. No se terminó. ¿Sí? Y todo esto lo planteo más allá de la existencia de heterogeneidades laborales que hay que contemplar, atender y tener en cuenta. De hecho, en un proyecto de investigación sobre heterogeneidades sociolaborales en el noroeste del conurbano bonaerense venimos trabajando y debatiendo mucho en torno a esta temática, con puntos de encuentro, puntos de desacuerdo, que de eso se trata, investigar, debatir y construir, o intentar humildemente construir conocimiento, y vaya mi saludo y mi agradecimiento a todo el equipo de investigación. Pero hay una centralidad del trabajo que se viene debilitando. Seguiremos hablando por qué se ha dado esto en el próximo encuentro, pero que requieren lo que vamos a determinar también y a mostrar por qué esto no es tan terrible, requiere regulaciones, no nos asustemos. Requiere lo que yo denomino una intervención tutelar del Estado, que ya explicaré, que no es lo mismo que la injerencia indebida del Estado. Entonces, no tengo sino que agradecerles por escucharme durante este tiempo y también, como esto es un proceso dinámico, me interesan las preguntas, las opiniones, las sugerencias, las críticas, porque eso hace a la construcción del conocimiento cuando uno lo hace honestamente, desde su punto de vista, que es respetable, pero también teniendo en cuenta que con cada afirmación que hacemos estamos siendo funcionales a determinados intereses. Y que paradójicamente muchas veces, en términos de derechos sociales, de derechos laborales, se es funcional a ciertos intereses que a veces lo benefician y a veces hasta lo perjudican. Muchas gracias. Julio. Quedo abierto Te agradezco, Mario, por la charla. Queda este espacio abierto para si tienen alguna duda o consulta, pueden plantearlo por el chat o vía micrófono. Les damos esa posibilidad, cualquier cosa. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta, ¿no? Me pareció re interesante y tantos conceptos que voy a llevar un tiempo para procesarlos, ¿no? Pero en esta nueva, sería como de nuevo plantear un paradigma distinto de cómo tomar el derecho laboral, o retomar lo que fue, ¿verdad? Esto se puede hacer poniendo el eje solamente en lo que es el derecho laboral, dejando de lado la concepción, como vos decís, del Estado o de cómo tiene que funcionar los procesos de industrialización, cómo se relacionan estos países con los países centrales, porque es como que a mí me cuesta entender que se puede lograr solo esto desde el ámbito del derecho del trabajo. ¿Me explico? Absolutamente, absolutamente. Precisamente el enfoque crítico tutelar va en línea con lo que vos estás señalando. Vieron que yo estuve hablando, nos falta seguir desarrollando algunas cuestiones para esta primer presentación
del enfoque, que no es la primera presentación, porque a lo largo del año pasado he realizado varias charlas sobre esto, pero se va nutriendo, inclusive en breve tendré la publicación de lo que yo he denominado un enfoque crítico tutelar a modo de manifiesto, un artículo que va a salir en una revista científica, pero lo que yo planteo fundamentalmente va en línea con lo que vos muy bien estás señalando, y te agradezco la pregunta, porque me parece que es compleja, y yo sé que hay un bombardeo de conceptos, pero esa es la idea del enfoque crítico tutelar, establecer categorías para debatirlas, para pulirlas. Yo con una colega muy destacada, que es abogada, doctora en Derecho, doctora en Filosofía, ¿no? Me ayudó mucho para discutir, de construir, discutiendo en el buen sentido, discutiendo en el sentido constructivo y crítico, ¿no? De avanzar en la idea de una hegemonía alternativa. Ahora, es fundamental lo transdisciplinario. Yo lo dije y voy a volver a la clase próxima, o reunión, no es una clase esto, es una deformación profesional, perdón. Sobre el tema de un modelo de país. No alcanza. Si vos me decís, ¿alcanza con el derecho del trabajo? No, obviamente no alcanza. Ni alcanza tampoco con las relaciones laborales. Yo trabajo un enfoque crítico tutelar desde las relaciones laborales porque es mi área de conocimiento, mi área de estudio, de docencia, de investigación en un proceso que se va retroalimentando. Desde el derecho del trabajo y desde las relaciones laborales, tenemos herramientas, inclusive lo que yo denomino algunas herramientas estratégicas que se pueden articular, pero esto no alcanza. No es lo mismo un modelo de país que otro. Argentina, para decirlo de alguna forma, y no me voy a poner a pontificar sobre esto, ni decir que tengo la última palabra, pero sí me atrevo a señalar que en Argentina hay un modelo de país muy claro, que es el que sigue prevaleciendo, que es un modelo prioritariamente atado a la producción primaria, con algunos enclaves industriales, lo digo así, enclaves industriales. Yo digo que Argentina, a mí me gusta decir que Argentina es un país con industria, más allá que se encuentre debilitado en ese sentido, pero no industrializado, ¿no? Y que en general el modelo de producción primaria, con algún, digamos que primigeniamente está vinculado al sector rural, pero ahora con algunas áreas vinculadas a la minería también, de vez en cuando, o más de lo que habitual que parece, se articula con un modelo aperturista financiero, y esto está entroncado a su vez con un modelo, con dos modelos, que esto hasta lo ha señalado, lo pueden tener señalado hasta en trabajos de la propia Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Un modelo de inversión-exportación. ¿No? Por eso tantas veces ustedes escuchan hablar, bueno, tenemos que exportar, que no está mal exportar. Ni tampoco está mal que vengan inversiones, al contrario. Ahora, el tema es cuando la inversión en un modelo aperturista financiero no se vuelca, no digo absolutamente, pero por lo menos en forma importante, a la producción. Entonces, ahí es el modelo producción primaria, aperturismo financiero, de inversión, exportación, que en general no resuelve los grandes problemas de generación de puestos de trabajo, genera fuga de capitales, y el problema de la fuga de capital es que el capital cuando se va no se reinvierte. Es una verdad de perogrullo, pero que tiene un impacto terrible si pensamos que Argentina tiene alrededor de 400.000 millones de dólares en el exterior. No Argentina, algunos argentinos, digamos, para decirlo, porque no es la Argentina, si fuera el Banco Central sí podríamos decir que es la Argentina, pero si no, no. Y otro modelo en el cual se entroncan las relaciones laborales y que está más vinculado con la producción, el trabajo, el consumo, y después, depende del caso, el consumo interno y la exportación, ¿no? En procesos complejos. Pero para sintetizar la respuesta, no alcanza ni con el derecho del trabajo ni con las relaciones laborales. Más allá que, como yo digo siempre, yo soy un enamorado del derecho del trabajo, soy un enamorado de las relaciones laborales, pero ese enamoramiento no puede hacer que diga que todo se va a resolver desde acá. Cuando uno cae en eso, sobre todo los gobiernos que tienen criterios menos protectorios,
piensan que el problema, porque están viéndolo solo desde la lógica del capital, el problema es el trabajo, pero esto no es casualidad. Estos discursos, ustedes esta discusión la pueden ver, como yo digo, en el capítulo 8 de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y es muy interesante, hasta para explicar la lógica protectoria, leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? Como muestra la relación trabajo y capital, y también cómo actúa el capital, porque el capital, lo veremos la próxima reunión, también cómo se vincula con las organizaciones sindicales, o cómo mejor trata de no vincularse, por decirlo de alguna forma, con las organizaciones sindicales, ¿no? Adam Smith lo cuenta. El Parlamento británico no tiene ningún problema en que haya asociaciones de empleadores, de patrones, si no recuerdo mal, decía él en el libro, es de 1767 más o menos, año más, uno, dos más, pero sí tiene problemas para aceptar las asociaciones de trabajadores, porque ahí se está priorizando una vez más los aspectos comerciales, no lo que genéricamente llamamos derechos civiles, pero específicamente comerciales, y no se atiende tanto lo otro que perturbaría, entre comillas, ese libre juego de oferta y demanda. En general, todo lo que estamos discutiendo, y en esa línea también, y tomo tu más que interesante pregunta para agregar algunas cositas, no hay muchas cosas nuevas bajo el sol. Lo que yo estoy tratando de sistematizar en esta, a modo de categoría de análisis, es un montón de cosas que ya están escritas y que a veces cuando se plantea parece que estamos redescubriendo la libertad. No, la libertad la redescubrimos en términos civiles y políticos con la Revolución Inglesa, con la Revolución Americana y con la Revolución Francesa, y en nuestro país la Revolución de Mayo. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que cuando nosotros tenemos la Revolución de Mayo, no tenemos las mismas condiciones, ni nosotros ni nuestros otros países hermanos de la región, de decir, hacemos esto para liberarnos y para transformarnos en países industriales, como ya el propio Belgrano venía pensando en el consulado. Porque piensen que él, a principios del 1800, cuando está en el consulado, ya había estudiado en España y ya la revolución industrial había empezado hace rato. Y veían por dónde venía esto, porque la revolución industrial reconfigura no solo relaciones de producción, sino relaciones políticas y en última instancia, o en primera instancia, relaciones de poder. Así que va en línea, te agradezco la pregunta, y esto es, la idea es complejizar, desde lo laboral, complejizar otras cuestiones. Así que, Teresita, muchísimas gracias por tu pregunta y espero haber contestado, y si no, me decís, por favor. Te quería hacer un comentario, ¿puede ser? Sí, cómo no. Mira, me quedé pensando en esto que planteabas como un modelo de forma de pensar o de deconstruir desde los feminismos, y cómo, o sea, a ver, esto es lo que yo te leí. Respecto de, me gustó mucho esta ruptura que pretendés hacer con este enfoque en cuanto a construir nuevos sentidos que vayan rompiendo estos nuevos sentidos que parecieran quererse instalar en cuanto a los sentidos precarizantes de las relaciones laborales, ¿no? Y me parece que en este sentido sería interesante que a modo de ruptura también se pongan en cuestión o se pongan también en debate todas las desigualdades estructurales que tienen a la mujer como cabeza y también otras feminidades o otras diversidades, ¿no? En cuanto a las relaciones laborales. En realidad me hizo pensar esto que decías, como esto que planteás, tal y como lo decís, no se queda solamente en el aspecto de regular mejor la relación de, no sé, de Globo o Rappi, sino que en esta construcción de sentidos vamos a necesitar más actores sociales que se involucren si de verdad queremos deshacernos de estos sentidos que se pretenden instalar, porque de verdad que hay una fuerza enorme para instalarla, ¿no? Como que todos pensamos que está bien, que porque le dan una laderita eso ya es trabajo, y que está bien que no sea trabajo, aunque sea trabajo, porque en realidad es pero no es, ¿no? Y pareciera que entre estas dimes y diretes
nos van acostumbrando a escuchar esto como que está bien, y esta construcción de sentidos que planteás como una invitación a romperla, me parece sumamente interesante, ¿no? Bueno, primero, Karina, desde ya te agradezco tus comentarios y tus aportes. Yo he tratado de introducir las temáticas de género. Aclaro, no soy un experto en género, voy aprendiendo, como hizo particularmente mi condición de hombre, de lo que me van aleccionando mis compañeras de ámbitos académicos, mi hija, etcétera, etcétera. Uno va aprendiendo y va tratando de salir de un montón de prejuicios y preconceptos que lamentablemente tenemos incorporado en un proceso de culturalización, o como lo querramos, o de inculturización, no sé cómo podríamos decirlo. Mira, cuando te escuchaba atentamente, vos me planteaste algo, una ruptura, sí, esto, a ver, depende de quién lo mire, puede decir esto es disruptivo o esto es más de lo mismo. Yo creo que parto de un montón de conceptos que son comunes, pero trato de reformularlos y atender. Y en esa lógica, lo que vos decís, a mí me parece que hay un tema que es muy, muy interesante, y es cómo logramos que los distintos intereses de distintos grupos, por distintas razones, ¿no?, que a veces es difícil articular, cómo vayan convergiendo. Y ahí viene otra discusión muy compleja, que es cómo construimos, qué tipo de ciudadanía configuramos en la articulación de mayorías y minorías. Hoy lo hablaba precisamente en un curso de grado, ¿no?, en la facultad, porque, digamos, obviamente que yo le doy una prevalencia a lo laboral, pero me parece que si uno piensa que el gran elemento organizador o desorganizador de la sociedad, yo siempre digo esto, es la presencia o la ausencia de trabajo, ¿no? Ahí me parece que hay que construir o reconstruir, no sé, cadenas de significantes. Significantes comunes, que más allá de las heterogeneidades, de las diferencias, y hasta a veces a ver, digo conflicto, pero no conflicto porque haya una contraposición. Lo difícil que es articular esto por todas las barreras culturales o de otro tipo que pueda haber, ¿cómo sintetizamos esto? Porque si no, no tenemos destino. Y va a haber que bailar con estas tensiones, digo, va a haber que jugar con estas tensiones que planteas, claro, ¿no? Porque, y dar cuenta de ellas, si no, creo que va a ser muy cuesta arriba, ¿no? Yo suscribo la idea de diversidad en la unidad o en la universalidad, pero sí la diversidad no tiene que quedarse en el interés sectario. Ahí hay que construir un muy difícil, porque es muy fácil decirlo, pero un difícil equilibrio entre los derechos civiles, políticos, porque también se dan realidades cuando vos traes distintas heterogeneidades de las que fueran, por cuestiones de género o por otra cuestión, se dan, y no lo digo en sentido peyorativo, se dan contraposiciones y prevalencia que todos los seres humanos, y sobre todo cuando uno quiere hacer una construcción democrática, porque la construcción autoritaria siempre es más fácil, baja el martillo, baja el palo, y vamos todos para allá, y al que no le gusta se lo lleva, ¿no? Ahora, cuando uno quiere construir democráticamente es mucho más complejo, pero creo que hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas en el hecho de, a ver, cómo vamos atendiendo las diversidades. Y ahí me parece, y no voy a hablarlo ahora, pero quizás la próxima, me parece que hay una herramienta fundamental que es la negociación colectiva. Hay otras herramientas, yo te hablo de lo que conozco un poquito más, ¿no? La inspección también, pero sobre todo la negociación colectiva. Yo en su momento tuve el gusto de coordinar una serie de talleres que hubo para el desarrollo de nuevos contenidos de la negociación colectiva en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación en su momento, hace varios años, y inclusive se dio lugar a publicaciones que creo que tengo digitalizadas y se pueden poner a disposición, eventualmente se las hago llegar a los organizadores, porque
una de las temáticas que incorporamos, estoy hablando del año 2009, 2010, puedo equivocarme en el año, pero una fue las temáticas de género. En ese momento, otra de las temáticas fue el teletrabajo, que vamos a hablar algo el próximo encuentro. Ya hace ya, como pasa el tiempo, alrededor de más de 10 años que se hizo esto, pero también verlo como contenido de la negociación colectiva. Igual que la temática de la discapacidad. Ahora, ahí hay un esfuerzo y una búsqueda de equilibrio complejo, porque tenemos distintas energías, por decirlo de alguna forma, que a veces se articulan y a veces yo vengo a sumarme a algún aspecto, pero quiero hacer prevalecer lo mío. Me parece que esto es un debate profundo, que no está resuelto, ni yo pretendo resolverlo, no voy a tener la soberbia de pretender resolverlo, pero que me parece que hay que considerar y articular. Porque en general, bien, yo pienso algo, ¿no? Y hablo desde el trabajo, y acá si quieren pónganme el prejuicio que quieren. Hablo desde el trabajo, pero el trabajo me parece que sigue siendo el elemento central. Si nosotros seguimos dispersándonos en función de intereses legítimos y respetables, pero que nos movemos sesgados y que constantemente estamos cuestionando inclusive al que nos puede abrir caminos, me parece que es un error estratégico, ni siquiera táctico, es un error estratégico. No sé si, igual vamos a estar hablando de algunas otras cuestiones, pero sí, hay una voluntad disruptiva pero constructiva, desde un enfoque crítico, ¿no? Porque es decir, tenemos un montón de cosas, pero no siempre funcionan, y tampoco nos quedemos con lo formal. Porque, y lo digo un abogado que creo en el derecho, creo en el Estado de Derecho, más creo en un Estado social de derecho, ¿no? No alcanza, porque tenemos un montón de derechos escritos, ¿no? Que después terminamos justificando que hay normas programáticas, y yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese concepto de normas programáticas, prefiero lo que señalaba el maestro Fernández Madrid, que hay operatividad fuerte y débil, porque la programática quiere decir el derecho está escrito, pero no te lo vamos a dar nunca. No digo que se haya escrito para eso, pero puede llegar a justificar eso. Y a mí en la facultad también me formaron con eso, y me sigo encontrando en cursos de grado y de posgrado que van a las normas programáticas. El que lo quiere pensar así, bueno, yo no le voy a obligar a pensar de otra forma, pero sí, los derechos están para cumplirse. Y bueno, y ahí vienen más disrupciones todavía, que siempre es bueno resolverlas en términos de negociación y diálogo. Así que muchas gracias por la pregunta y la seguimos la próxima. Gracias, Karina. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo mío es referente a lo que venía diciendo, digamos, con lo último, el sistema, digamos, del trabajo dependiente tutelado, ¿no? Que yo creo que pierde, o lo que veo desde mi experiencia, que pierde importancia o jerarquía, como lo decía, que el trabajador no se siente identificado, digamos, y prefiere optar por un camino de un trabajo precarizado y demás, en cuanto a que la parte económica se lo, digamos, lo que no hace el ciudadano cuando somos trabajadores es la parte salarial, digamos, ¿no? El salario que nos permite vivir día a día. Y cuando la economía se lleva puesto ese salario, hace que uno pierda ese interés y ese objetivo social que tenemos todos, ¿no? De vivir bien. Digamos, creo que la parte económica es lo que se lleva puesto a la parte laboral, y por eso es que a veces mucha gente tiende a precarizar su trabajo por cuestión de quedarse con unos pesitos más, por decirlo de alguna manera. No sé, es una opinión que dentro de la excelente disertación que diste, me gustaría acompañarla. No, muchas gracias a vos y Sergio. Ahí yo volviendo a los nombres de ustedes, por eso me permito hablarles por el nombre.
No, lo que vos decís es cierto. Yo cuando discuto estas cuestiones siempre aclaro algo. Miren, yo nunca estoy discutiendo en términos teóricos y en términos de proyecciones, pensando en una política pública, en políticas, cuando hablo de política, en ámbitos judiciales, legislativos, ejecutivos, ¿no? Cómo encarar o cómo analizar estas cuestiones. Pero cuando yo digo esto, nunca tendría la falta nunca querría cometer la falta de respeto de decir, esta persona está haciendo esto, ¿no? Porque en el derecho del trabajo sabemos que, como vos bien señalás, el que trabaja necesita su salario y a veces ni siquiera es, vamos a decirlo técnicamente, remuneración, ¿no? Que percibe algo que a veces es nada, ¿no? Esos nombres exóticos que a veces se le ponen, ¿no? Que a veces hablan de honorarios o de colaboraciones, o no sé, porque nunca dejo de sorprenderme cómo se llaman algunos rubros, y cada uno vive de lo que puede, y yo nunca le faltaría el respeto porque el que tiene que sostener su vida, la de su familia, acepta unas cuestiones. Precisamente por eso es que uno tiene que ir a reforzar, creo, el trabajo dependiente, fortalecerlo, y lo que vos decís es muy cierto, la economía, y ahí hay que decirlo, ¿no? Y hay que reflexionar sobre esto, porque el aporte es muy interesante. La economía nos lleva por delante un montón de cuestiones. Bueno, de lo que se trata es de establecer mecanismos para que eso no ocurra, y eso va más allá de una norma. Eso va más allá de una norma y pasa por algunas cuestiones que vamos a hablar, lo que yo llamo aspectos estratégicos, que es cómo funciona, recién hablaba la negociación colectiva, cómo funciona la inspección, el rol de las organizaciones sindicales no es menor en nada de esto, no es menor absolutamente en nada, es más, es el principio de todo, ¿no? Cómo se dan las correlaciones de fuerzas. Y además voy a tomar lo que vos señalaste, Sergio, que me lo permito reflexionar, que vos lo dijiste muy claramente, ¿no? La economía se lleva todo por delante, y lo que la economía, digo la economía genéricamente, porque no tengo nada contra la economía, pero diría lo que algunos economistas tienen que entender, los que algunos empleadores tienen que entender, es que los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones mayoritariamente no se quieren llevar puesta ni la economía, ni a la empresa, ni nada, por lo menos en Argentina. Entonces me parece que eso hay que reconocerlo, valorarlo y respetarlo. Porque yo digo siempre, el movimiento sindical argentino es profundamente contemporizador, negociador, a veces lo critican por esto, pero es uno de los pocos movimientos sindicales en el mundo, hoy no son más de 2 o 3, que si declara una huelga general puede tener un nivel de acatamiento del 97%. Entonces digo, hay que poner las cosas, porque hay muchos otros que son mucho más, no sé, como ustedes le quieran decir, supuestamente más combativos, pero al momento de definir las cuestiones, y lo digo con todo respeto, no pueden hacerlo. Entonces digo, hay que, acá donde tenemos un escenario que podemos buscar formas de articular, de negociar, sin desconocer la existencia del conflicto, creo que hay que valorarlo un poco más. El movimiento sindical argentino tiene una capacidad de negociación muy importante, busca resolver los conflictos, porque también sabe, porque es muy fácil ir al conflicto, pero uno no sabe cómo termina el conflicto nunca, pero también cuando va al conflicto tiene una capacidad que pocos movimientos sindicales tienen en el mundo, ¿sí? Y vamos a hablar de esto porque nos faltan varios ítems vinculados al enfoque crítico tutelar, vinculados a las cuestiones de organización sindical, a una perspectiva sobre la OIT, ¿no? A las cuestiones vinculadas al diálogo social, desde una lectura crítica también. Así que espero que la próxima podamos seguir sumando elementos, y te agradezco lo que señalás, y es una variable a considerar. Ahora, para dar respuesta a eso tampoco alcanza con una norma. Las normas ayudan desde ya, pero también es importante la construcción y tener en claro para dónde vamos, en qué modelo de país y consecuentemente qué modelo de relaciones laborales y por qué, que creo que a veces no se tiene del todo en claro, en algunos ámbitos. Yo creo que en el movimiento sindical la mayoría lo tienen claro, pero
es un tema para seguir debatiendo. Así que muchas gracias, Sergio, por tu aporte. No, por favor, muchísimas gracias. Y muy linda la disertación y espero poder... Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación, alguna otra consulta antes de cerrar la charla? Creo que ya estamos. Yo les agradezco infinitamente, te agradezco a vos, Julio, agradezco a la escuela, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de José C. Paz por mi parte. Igual nos estaremos viendo, si Dios quiere, el 19 de mayo a las 16 y podremos seguir charlando de estos temas, ¿no? Que complementaríamos esta lectura de las relaciones laborales desde esta categoría de análisis que me gusta denominar enfoque crítico tutelar. Muchas gracias.